Si estudiamos con cuidado Efesios desde el principio, para cuando llegamos a este punto es muy posible que sintamos que ya no nos hace falta nada. A eso quizá le podemos llamar exceso de confianza espiritual. Para cuando llegamos al verso 17 de Efesios 6 es muy posible que nos sintamos invencibles. Pero te recuerdo que aún somos humanos, aún pecamos, aún batallamos contra los principios de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aunque somos una nueva creación, estamos encarcelados en este cuerpo natural. Por eso Pablo dice, toma toda la armadura, vístete con ella y ora por todo en todo tiempo en el Espíritu. Con este audio llegamos a la conclusión y final de la serie de audios acerca de la armadura del creyente. Pero déjame leer el texto una vez más. Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La carta de Efesios comienza con el tema de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos con beneficios espirituales sobrenaturales, pero también nos enfrentamos a un enemigo espiritual sobrenatural. Por eso, debemos estar equipados para lidiar con esa realidad. Por eso en Efesios 6, del verso 10 en adelante se nos recuerda y se nos ordena que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero hay un último elemento de la armadura del creyente que debemos considerar. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El elemento final de la armadura del creyente es la oración en todo tiempo. Si estudiamos con cuidado Efesios desde el principio, para cuando llegamos a este punto, es muy posible que sintamos que ya no nos hace falta nada. A eso quizá le podemos llamar exceso de confianza espiritual. Para cuando llegamos al verso 17 de Efesios 6, es muy posible que nos sintamos invencibles, ya que tenemos todas las bendiciones, todo el poder, todos los recursos, toda la gracia, y ya que la victoria está garantizada, el triunfo está resuelto y tenemos al Espíritu como sello del triunfo final y la herencia completa, y ya que estamos seguros por siempre, ya que tenemos todo eso, podemos llegar a pensar que eso es suficiente. Pero te recuerdo que aún somos humanos, aún pecamos, aún batallamos contra los principios de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aunque somos una nueva creación, estamos encarcelados en este cuerpo natural. Por eso Pablo dice, toma toda la armadura, vístete con ella y ora por todo en todo tiempo en el Espíritu. Quizá pensemos que no nos hace falta nada, pero estaríamos equivocados. Aún somos vulnerables, aún podemos tropezar, aún podemos caer en pecado, aún podemos ser engañados,
Aún podemos traer deshonra para Dios. Aún podemos traer vergüenza para la iglesia. Aún podemos hundirnos en el pecado y la desobediencia hasta el punto que destruyamos nuestro testimonio personal y la oportunidad de servir y ser útiles para Dios. Podemos perder nuestro gozo. Y Pablo dice que al final de todo debemos ser conscientes que aún con todo lo que tenemos, el pecado restante es tan poderoso y el sistema mundial diabólico que Satanás ha construido es tan poderoso que es necesario que vivamos cada día sometidos a Dios en oración. Tenemos que depender de Dios. Es un gran peligro que lleguemos al punto donde creamos que conocemos suficiente acerca de Dios y su palabra y caigamos en un conformismo y no vivamos una vida de sumisión y dependencia total en Dios. Eso es pecado y es peligroso. Así que Pablo cierra esta carta con un llamado a la práctica continua de la oración. La oración es el aliento de la vida cristiana. Esta referencia a la oración en Efesios 6:18 no debe ser tratada como cualquier otra referencia a la oración en la Biblia. Y es una tragedia que para muchos la oración pareciera ser opcional. Pero la referencia a la oración aquí en Efesios 6:18 es la culminación de todo. Encima de todas las bendiciones espirituales, encima de toda gracia, encima de todo poder, encima de todo conocimiento, encima de toda la armadura, ora en todo tiempo con toda oración y súplica. Entonces vamos a hablar acerca de esta instrucción. La palabra todo, con sus variantes, es usada 4 veces en este versículo 18. Y por ello entendemos que esto es importante. Así que vamos a hablar acerca de los elementos y las categorías involucradas en la palabra todo en este texto. Número 1. La frecuencia de la oración. Orando en todo tiempo. Jesús dijo en Lucas 21:36, velad, pues, en todo tiempo. Los primeros apóstoles dijeron en Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración. Sabemos que Cornelio oraba a Dios siempre, según Hechos capítulo 10. Pablo en Romanos 12:12 dice, constantes en la oración. En Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Segunda de Timoteo 1:3, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. La idea aquí es constancia. Esto no se trata de ese tipo de oración que era típica del judaísmo. Oraciones formuladas, horas para oración, tiempo para orar, cosas por las cuales orar, pastores por quienes orar. De eso no estamos hablando aquí. Estamos hablando acerca de un estilo de vida. Estamos hablando acerca de ser conscientes de la presencia de Dios todo el tiempo. Vivir tan conscientes de la presencia de Dios que veamos y experimentemos todo en Él. Todos los eventos de la vida están relacionados con Dios. Si vemos algo bueno, ¿cuál es nuestra respuesta inmediata hacia Dios? Darle gracias y alabanza y adoración. Si vemos maldad y pecado, ¿cuál es nuestra respuesta? Oramos por el pecador. Nos duele que Dios sea deshonrado. Le pedimos a Dios que se reivindique, que haga justicia donde solo hay iniquidad. Si vemos problemas, gente en angustia, ¿cuál es nuestra respuesta? Pedirle a Dios que de alguna manera sea honrado en la angustia y que haga tal liberación que su nombre sea glorificado. Es simplemente vivir la vida en la forma en que Dios sea quien predomina en ella y que Dios sea ese filtro por el cual toda experiencia tiene que pasar. Tenemos que ver todo a través de Dios.
tenemos que ver todo con los lentes de Dios. Tenemos que ver todo a través de nuestro entendimiento de Dios. David dijo, he puesto al Señor siempre delante de mí. Entonces, no hay un momento en que no debamos orar. No hay un tiempo que esperar para orar. No es seguir una lista de peticiones, aunque eso es parte de. No es nomás tener un horario y oración preescrita, aunque eso es parte de. No es nomás en nuestro lugar privado. Y no es una vida de oración a la ligera. Es una vida de batalla en oración. Es mucho más que eso. Es que cada cosa individual en nuestra vida es algo de lo cual hablamos con Dios. Todo. Es un perseverante amor por la justicia. Es un constante amor por el honor de Dios. Es el deseo de ver a Dios exaltado y glorificado. Y es allí donde la batalla está. Y la oración debe siempre ser, de alguna manera, que Dios sea glorificado a través de aquello. Ser persistentes en la oración. Jesús enseñó que alguien recibió lo que deseaba por estar tocando y tocando la puerta de alguien que ni le quería. ¿Cómo no nos dará Dios lo que necesitamos a nosotros si persistimos en oración, siendo que Él nos ama? Muy bien. Número 2, la variedad. Número 1, la frecuencia. Número 2, la variedad. Con toda oración y súplica. ¿Qué quiere decir eso? Todo tipo de oración. Que oremos todo el tiempo con todo tipo de oración. Pública, privada, verbal, en silencio, en voz alta, en voz baja, espontánea, planeada, no planeada, peticiones, agradecimientos, confesión, humillación, alabanza. Parados, arrodillados, acostados, con manos alzadas, con manos abajo, con todo tipo de oración, expresando cada actitud emocional de cada pensamiento y cada circunstancia. Esa es la idea, orando con todo tipo de oración en general, de todo tipo, en toda forma y en toda ocasión. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. La oración es parte de nuestra defensa, es parte de la armadura, es parte de nuestra protección. Es lo que nos permite vencer las tentaciones y engaños de Satanás. Es el tipo de vida que nos abre acceso al poder de Dios. No estamos hablando acerca de libros de oraciones, no estamos hablando acerca de oraciones memorizadas, no estamos hablando acerca de vanas repeticiones. Número 3, la manera. Con toda perseverancia y súplica. Número 1, la frecuencia, en todo tiempo. Número 2, la variedad, con todo tipo de oración. Número 3, la manera, con toda perseverancia y en alerta. En otras palabras, necesitamos saber acerca de qué estamos orando. Debemos encontrar algo por lo cual orar. Velad, Marcos 14:38, velad y orad. Primera de Pedro 4:7, velad en oración. Oración constante y específica. La palabra griega para perseverancia significa compromiso intenso, velando, viendo lo que está sucediendo, orando con toda perseverancia. La mayoría de la gente no ora con perseverancia, a menos que alguna tragedia los golpee. Entonces sí lo hacen. Pero en realidad eso manifiesta nuestra tendencia a ser egoístas. No somos consumidos con las cosas que consumen el corazón de Cristo. Tendemos a ser consumidos con las cosas que nos afectan a nosotros. Somos menos consumidos con las cosas que afectan a otros. Orando con perseverancia acerca de las cosas que le preocupan a Dios, cosas que tienen que ver con su propósito y su reino, es la marca de la madurez en el cristiano. Viendo más allá de nosotros mismos. En Colosenses 4:12 encontramos un buen ejemplo acerca de esto. Os saluda
Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este era una persona que oraba con toda perseverancia. Él miró necesidad y oró fielmente con todo su esfuerzo. Número 4. El objeto indirecto. ¿Cuál es el objeto indirecto de la oración? Todos los santos. ¿Cuál es el objeto directo de la oración? Dios. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Número 1, la frecuencia en todo tiempo. Número 2, la variedad con todo tipo de oración. Número 3, la manera con toda perseverancia y en alerta. Número 4, el objeto indirecto, todos los santos. El objeto directo ora a Dios por su gloria. El objeto indirecto ora a Dios para que Dios, por medio de todos sus santos, muestre su gloria. Cuando queremos glorificar a Dios, oramos: Dios, glorifícate, mostrando tu poder, mostrando tu gracia, mostrando tu misericordia, mostrando tu sabiduría, mostrando tu verdad, respondiendo esta oración por todos los santos. Así que oramos indirectamente por los santos y directamente por la gloria de Dios. Esto es crítico. La dirección de nuestra oración es hacia afuera, por todos los santos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia, por todos los santos. Así es como el cuerpo de Cristo opera. Los cristianos no pensamos solo en nuestros propios conflictos, sino en todo el cuerpo. No nos preocupamos solamente con nuestros propios problemas, sino con los de todo el cuerpo de Cristo. Así que si hay alguna indiferencia en nosotros acerca de que Dios sea o no sea glorificado, debemos hablarla con Dios. Señor, lo que sea que necesites hacer en mí para que tú seas glorificado, hazlo. Ayúdame a discernir tu gloria incluso en las cosas que no entiendo en mi vida. Oramos que no nos meta en tentación, pero eso se refiere a nosotros. Pero tenemos que entender que parte de la función del cuerpo de Cristo es orar unos por los otros. Cuando nuestro cuerpo físico está lastimado o enfermo, todas las otras partes del cuerpo se duelen, ¿cierto? Para recompensar por el dolor, para pelear por el cuerpo, para defenderlo, para ayudar a sanarlo, para ayudar a restaurarlo. Así también en el cuerpo de Cristo, cuando un miembro tiene una necesidad, cuando un miembro tiene una lucha, nos unimos y le ministramos sanidad, misericordia, gracia, restauración. Así que la idea aquí es ser consumidos para orar por los demás. Y en medio de todo esto hay algo más que debemos considerar. Todo esto ocurre en el Espíritu. Toda oración ocurre en el Espíritu. Y por cierto, este es un punto muy común del Nuevo Testamento. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Si quieren crecer y ser fuertes y ser triunfadores, deben orar en el Espíritu Santo. Toda oración debe ser en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Bueno, por años hay quienes han dicho que eso significa hablar en lenguas, pero no se menciona eso para nada. Eso nunca ha sido una descripción bíblica de orar en el Espíritu. Lo que significa es que debemos orar en armonía con el Espíritu Santo, orar consistentemente con la mente y la voluntad del Espíritu Santo. Y para entender claramente eso, vamos a ver en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesitamos ayuda. Nosotros no podemos anticipar lo que va a suceder.
nosotros no sabemos la dirección que las cosas van a tomar. No sabemos qué orar. No sabemos cómo orar. No sabemos lo que conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay quienes piensan que eso significa hablar en lenguas. No somos nosotros, es el Espíritu Santo orando por nosotros con un tipo de gemido que no podemos escuchar. Y en Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del del Espíritu. ¿Podemos creer esto? ¿Que el Espíritu sabe cómo orar por nosotros? Sí, omnisciente. ¿Que el Padre sabe lo que necesitamos? ¿Que el Espíritu ora en perfecta armonía con la voluntad del Padre? Verso 27. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que cuando oramos en el Espíritu es orar consistentemente con la mente del Espíritu y la voluntad de Dios. Nosotros no siempre sabemos cuál es, pero sabemos mucho acerca de cuál es porque Dios la ha revelado en su palabra. Así que debemos orar por cosas que nosotros sabemos que son la voluntad de Dios, por nuestra virtud, por nuestra sanidad, por nuestra santidad, fortaleza, madurez espiritual, utilidad, servicio, amor profundo por Cristo. Estas son las cosas por las cuales el Espíritu ora y Dios está de acuerdo con ellas y nosotros debemos orar consistentemente por ellas. En Zacarías 12:10, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gracia y oración. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Uno de los ministerios ignorados del Espíritu Santo es el de la oración. Él ora por nosotros. El Espíritu ora de acuerdo a la voluntad de Dios y por ello Dios concede lo que el Espíritu pide en oración. Si hay algo importante que aprender es a orar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, podemos orar por las cosas que son la evidencia de que vivimos en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En vez de estar orando por cosas materiales, debemos orar por estas cosas. Debemos orar que en vez de vivir en la carne, vivamos en el Espíritu. En Gálatas 4:6 se nos dice más acerca de esto. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta es una declaración maravillosa. En otras palabras, el Espíritu interpreta lo que es la intimidad de ser hijos de Dios. Él está clamando por esas cosas que nos pertenecen porque Dios es nuestro papito hermoso. Esto es el Espíritu dirigiendo una oración espiritual. Pablo cierra esta carta con una aplicación que brinda la oportunidad de poner en práctica todos estos principios. Versos 19 al 20, ahí en Efesios 6. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. ¿Qué quiere Pablo? ¿Prosperidad? No. ¿Éxito terrenal? No. ¿Resultados? No. Todo lo que quiere es, oren por mí para que me sea dada audiencia y para que al abrir yo mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Con denuedo, dice él. Porque por esto vivo, embajador en cadenas. Oren por mí, porque el precio que estoy pagando por hacer esto es muy alto. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda oración y súplica por todos los santos. Muchas gracias por escuchar, que Dios te bendiga y hasta la próxima.